El Ministerio de Salud Pública, que está haciendo un buen trabajo, ¿verdad?, con las fallas de los seres humanos. Sin embargo, se ha repuesto. Comenzó flojo, comenzó algo díscolo, muchas contradicciones con otros organismos, etcétera. Sin embargo, ahora ha estado acertando. Ahora bien, necesita escuchar ciertos consejos, escuchar ciertas sugerencias y pedir ciertas explicaciones que son muy importantes. Por ejemplo, se insiste en hablar de que se necesitaría una cuarta vacuna. O sea, que aparte de las 3 vacunas, habría que fortalecer el sistema con otra vacuna. Yo creo que ese es un tema muy delicado. Usted no sabe qué puede pasar con una cuarta vacuna. Usted no sabe si realmente eso protege más o por el contrario debilita el organismo. Entonces yo creo que tiene que asesorarse muy bien el Ministerio de Salud Pública antes de que se esté comentando, se insista en comentar lo de una cuarta vacuna. Decir por qué, decir para qué, decir quiénes establecieron eso. No vaya a ser que se trate de un negocio donde habría empresas interesadas en que se produjera una compra masiva multimillonaria, de una cuarta vacuna. Explicar también en qué consistiría la vacuna, ya en términos de su encuentro, llamémosle así, con las otras 3 vacunas. ¿Cómo sería esa unidad? ¿Qué se podría sacar de ahí? Además, ¿tiene algún efecto colateral? Y ya decir, bueno, es que las 3 vacunas son más que suficientes. Ya no hay que hablar más del tema. Dejen eso. Pero yo creo que el ministerio, que tiene esa responsabilidad, debe hablar al respecto. No me refiero, por ejemplo, al gabinete de salud, porque el gabinete de salud ha hecho muy poco. Usted dirá, bueno, ahí pertenece el propio ministerio, pertenecen todos los organismos que tienen que ver con la salud pública. Sí, pero falta, y que me excuse la expresión, una dinámica dirigencial. O sea, yo creo que fue un error, lo dije en su momento, designar a esta doctora, a esta catedrática, a esta socióloga, pero no médico, como directora del gabinete de salud. Una mujer seria, una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer preparada, una mujer de una larga y fructífera tarea como funcionaria pública, pero no es médico. Yo comprendo que hay médicos, o mejor dicho, que hay elementos que no son médicos, que han hecho un trabajo extraordinario, hasta por encima de lo que hubiese hecho un médico. Pero no hay dudas de que se recibe mayor, se recibe más fuerte, se recibe más instructivo, se recibe de mayor calidad el que la dirección, la presidencia del Ministerio de Salud llegue a través de un médico bien preparado, aquí sobran, un médico capacitado, aquí sobran,
un médico consagrado a la medicina, aquí sobran, un médico de prestigio nacional y de cierto reconocimiento internacional, aquí sobran. Entonces, ¿por qué acudir a esta distinguida dama que, por cierto, al no ser médico, no va a realizar un trabajo extraordinario al frente de, llamémosle, el máximo organismo de sanidad de la República Dominicana? Y entonces, la otra cara de la moneda sería, si no puede llevar a cabo un programa eficaz a través de un departamento que desconoce su esencia, pues podría hacerlo en otras funciones. O sea que ahí hay no de 2-2 ni 2-1, ahí hay de 2-0. O sea, no se emplea a fondo o trata de emplearse, pero no conoce ciertos mecanismos al gabinete de salud. Y al mismo tiempo descuida lo que podría ser, especulo yo ahora, otra labor eficiente dentro de los funcionarios que han logrado grandes éxitos en este gobierno, con excelentes decisiones, excelentes designaciones del presidente Luis Abinader. O sea que ahí tenemos dos debilidades. La debilidad de que no es un médico capacitado y experimentado el que presida el gabinete de salud, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la persona que está ahí, si no reúne esas condiciones, las puede reunir para otro tipo de labor en beneficio del gobierno y en beneficio del país. Otro punto que yo creo importante en esta materia es el asunto de las vacunas a los niños. Por fin, ¿cómo se va a definir esta situación? ¿Qué vamos a hacer? O sea, hasta ahora que yo sepa, las instituciones internacionales no han aprobado la necesidad de que los niños sean vacunados, de que realmente eso les dé una protección antiviral. No han determinado la eficacia que esto puede desarrollarse ahora y con los años en beneficio de los niños. O sea, ¿cuándo volverían a vacunarse? Porque a lo mejor entonces empieza el negocio de empresas extranjeras, no del gobierno dominicano, no del país, en el sentido de decir, bueno, esa es una venta económica, esa no es una venta científica, eso no está basado en estudios, eso está basado en intereses económicos. Recuerden que la Pfizer, ya se olvidó eso, tuvo serios problemas cuando comenzó la pandemia. Bueno, cuando comenzó aquí, ya en China estaba en desarrollo, que hasta cerraron una ciudad, Wuhan, la cerraron, pero era COVID-19. Después el mundo entero ha sufrido lo que es el COVID de todos los años. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero al hecho de que se determine la eficacia de estas vacunas. Primero, si es necesario una cuarta vacuna, si es totalmente necesario. Segundo, las vacunas a los niños. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo en ese aspecto he sugerido, y hoy reitero mi sugerencia, de que
cada madre, cada padre, lo que sea, o ambos, ¿verdad?, consulte con el pediatra de sus hijos. Los pediatras son los que saben, los pediatras son los que están enterados, los pediatras son los que manejan las informaciones, las noticias de último momento, el mecanismo de investigación que se haya usado, y entonces autorizar eso, que ninguna madre vacune a su niño sin tener la anuencia, la aprobación, la decisión, la convicción del médico pediatra, o sea, del médico que se graduó para atender niños, del médico que está al servicio de los niños, y por lo tanto en una situación de esta naturaleza es necesario que ese médico dé su visto bueno o diga: esperen un momento, esperen ciertas investigaciones, esperen, ¿verdad?, qué podemos hacer en el futuro y cuándo llegaría ese futuro. Vamos a ver qué va a pasar, pero son datos que pasan desapercibidos. Solo se habla de que, bueno, hay mucha gente con la tercera vacuna, pero ya no se está exigiendo nada. Yo creo que hay que volver a eso, a exigir el documento oficial que señala que esa persona tiene 3 inyecciones, 3 vacunas, determinar eso, porque con esto hay muchas cosas, incluso muchas vagabunderías. Hay elementos que se dedican a vender documentos falsificados. Entonces hay personas que han gastado un buen dinero y andan con papeles, andan con documentos que no obedecen a la verdad, que son parte de un negocio. Y usted sabe que para mucha gente en el mundo, cualquier situación, no importa que sea de la salud de los demás, es motivo para sacarle beneficio. Yo decía de la Pfizer, que es la prestigiosa empresa estadounidense que ha estado trabajando en este asunto y hablando de este asunto de la 4ª vacuna y de las vacunaciones a los niños. Ha insistido mucho en esto. Y entonces recuerdo que cuando comenzaron los primeros casos, o cuando comenzó la primera oleada de esa pandemia en República Dominicana, la Pfizer falló. El gobierno dominicano, que preside un hombre serio, honesto, responsable, que no obedece a ningún interés particular, sino al interés de los dominicanos, Luis Abinader llegó a denunciar que la Pfizer se había comprometido y no había cumplido. Y hasta se habló de una cantidad de dinero millonaria, de que cada vacuna de la Pfizer saldría por X suma. Bueno, aquí tuvimos la suerte, y hay que reconocerlo, la ventaja de las relaciones con China. China fue el primer país que no solo le vendió la vacuna a la República Dominicana, sino que, muy importante esto, donó una gran cantidad de la vacuna. Entre la venta que vino después y la cooperación, hay una diferencia enorme. Los chinos, miren, yo me atrevería a decir que la situación no empeoró, que la situación no se complicó, que la situación jodió más de la cuenta, porque de China vinieron aviones llenos de esa vacuna.
las que utilizamos. Incluso una reunión de autoridades dominicanas con el embajador chino en República Dominicana. Entonces, ahí hay que destacar el acierto que tuvieron las autoridades anteriores, encabezadas por el presidente Danilo Medina, de establecer, no restablecer, porque nunca habíamos tenido relaciones con China. Entonces, muchas de esas cosas tienen que ver con ese tipo de relación diplomática, de relación política y hasta de relación personal. Otra cosa, más o menos en ese orden, sería la siguiente. La Pfizer no cumplió, no se excusó, dijo responsablemente, sí, que no habían llevado a cabo los detalles del compromiso contraído con el gobierno de la República Dominicana. Pero otro punto importante es que después vino la cooperación y vino la venta de parte de Pfizer, aunque hubo problemas, los problemas que se venían arrastrando desde los comienzos de la pandemia. De manera que hay que tener cuidado, porque el negocio es negocio, business is business, y uno no sabe hasta dónde el negocio está presente con el asunto de la cuarta vacuna y sobre todo de las vacunas a los niños. Por cierto, el próximo cardenal dominicano, lo he dicho así muchas veces, Monseñor Masalles, advirtió que una cosa es reformar la Constitución para asuntos de interés nacional, para cosas que compitan, o si no que compitan, para cosas que tengan competencia con una realidad específica. Monseñor Masalles, que es una joya para este país, el próximo cardenal, un orador de primerísima categoría, con un background, lo leí aquí a raíz de su designación, un background que lo tienen pocos dominicanos, un verdadero sabio. El país necesita un hombre así, que no solo tiene esos gigantescos conocimientos, sino que además de eso es un hombre de carácter, es un hombre fuerte, es un hombre firme, es un hombre de decisiones, aparte de ser un hombre tolerante, de no ser un fanático religioso, es en cambio un individuo, ¿verdad?, al que se le respeta. Por eso yo me alegro mucho, no de que nadie muera, no de que el emérito se muera, no, sino que Monseñor Masalles sea elevado más tarde o más temprano a la categoría que pertenece, a la categoría que le corresponde, a la categoría de cardenal. Entonces, ¿qué dijo él ayer? Porque ahí me fui de lado. Que reformar la Constitución para asuntos de interés nacional es algo muy importante, que hay que ponderar, que hay que analizar. Ahora, no reformarla por caprichos. No abundó mucho en ese calificativo, pero uno especula y uno interpreta y uno analiza, porque es fuerte esto de que este hombre, el cardenal Masalles, diga que aquí hay
personas y partidos y grupos que quieren reformar la Constitución por caprichos. Esa es una palabra fuerte, en cierto modo es una palabra despectiva, ¿verdad? Y aquellos que afanan mucho por la reforma constitucional deben estar conscientes de que lo que ha dicho Monseñor Masalles es algo que debe tomarse en cuenta. Bien. La noticia más importante del día para el país es la elección de David Ortiz para el prestigioso y difícil Salón de la Fama allá en Cooperstown. He explicado que se llama Cooperstown porque es el pueblo de los Cooper. Eso está en el estado de Nueva York, pero en las afueras. Si usted coge un carro, como yo lo he cogido 3 veces, he estado 3 veces allí en el museo y lamento que mi problema de salud no me permitan volver, y va unas 3 horas y media a Cooperstown. Y aquello es una cosa maravillosa. Las casas están reparadas, remodeladas, pero al estilo de la época de los Cooper. Ya ustedes saben el trabajo arquitectónico tan delicado que se ha hecho. Ahí no hay edificio. Ahí hay 2 o 3 restaurantes de una categoría inmensa, con unos menús que emociona pedir, porque en esos menús está definido a través del círculo del béisbol. Ahora, Juan Antonio Marichal Sánchez, fue el primer dominicano electo a Cooperstown, que es la máxima importancia, la mayor representatividad que se le puede dar a un jugador de béisbol. Marichal debió entrar en un año en que, por problemas que tuvo con John Rosboro, aquel catcher de los Dodgers, después hicieron la amistad y él vino aquí, fue manager del Escogido y todo eso. John Rosboro, moreno, fuerte él, y ustedes saben aquel incidente. Y eso impidió que Juan entrara ese año. El año en que entraron Sandy Koufax y Bob Gibson. Menciona a Bob Gibson, que en paz descanse, porque fue muy responsable, fue muy honesto, fue muy serio, se la jugó, y en el discurso de aceptación, Bob Gibson lamentó que junto a él y a los demás miembros de Cooperstown no estuviera Juan Marichal, y que el incidente que había sucedido era lamentable, pero no tenía nada que ver con la elección a Cooperstown. Una protesta en público de parte de aquel famoso lanzador derecho que fue pitcher de los Tigres del Licey y en Grandes Ligas se convirtió en uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol. Juan fue elevado al año siguiente, dándole prestigio a su nombre, a su familia y dándole prestigio a su familia. Él, número 1 de los beisbolistas dominicanos y quizás latinoamericanos, ¿verdad?, que ahora lleva su nombre por sugerencia mía, el Estadio Quisqueya, el antiguo estadio que hizo Trujillo y se le llamó Estadio Trujillo. El 23 de octubre de 1953, si mal no recuerdo. A continuación, tras la eliminación de la tiranía, se le llamó Estadio Quisqueya. Yo propuse,
con toda la humildad, pero sí con el mayor deseo de hacerle justicia a un hombre de esa categoría, que ese estadio se llamara Juan Marichal. Esto fue aceptado, se hizo una ceremonia muy impresionante. Yo no fui a la ceremonia, se develó una tarja, no más que una tarja, un monumento en honor a Juan Marichal. Posteriormente vino el caso de Peter Martin. En un momento determinado también podríamos decir que el más dominante de los lanzadores de ambas ligas, Peter Martin, y tenía números suficientes, categoría suficiente para ingresar a Cooperstown. Que ustedes saben que en las votaciones se requiere por lo menos un 75% de las mismas. Y así entonces a Peter Martin pasa a ser el segundo dominicano en ingresar al pueblo de los Coopers, donde se jugó incluso el primer partido de béisbol. Y allá tenían un campo con muchas cosas relacionadas con béisbol, pero lo han ido reduciendo y queda la tarja, si mal no recuerdo, del catcher y del pitcher, pero eso no tiene importancia. La importancia es que después viene Epifanio Guerrero, un jugador completo. ¿Quién soy yo para ahora analizar los méritos, la base de Epi Guerrero para ingresar al Salón de la Fama? Más que merecido. Y entonces ahora, en 1981, tenemos la enorme satisfacción, el gran honor nacional de que otro dominicano pase a formar parte de Cooperstown. Se trata de David Ortiz. En un momento determinado, es bueno decir las cosas así, era el bateador más temido de las grandes ligas, rompiendo récord, empatando récord y teniendo temporadas verdaderamente impresionantes. Un pelotero completo, un bateador de pies a cabeza. Si alguien por su bate merecía ingresar a Cooperstown, ese era uno de ellos, o es uno de ellos, porque ya está en el Salón de la Fama. Ayer se lo comunicaron los directivos de Cooperstown de que él es el cuarto dominicano que ingresa a Cooperstown. Yo voy a hacer un pequeño trabajo de investigación, un chequeo, para ver, porque tengo la impresión de que somos el país latinoamericano, el país del mundo, con excepción de Estados Unidos, que tiene más miembros en Cooperstown, 4. ¿Qué otro país tiene 4 de sus estelares en Cooperstown? No sé, lo dudo, pero insisto en que ese es un tema interesante. Atención, Héctor Gómez, llamar a la doctora Margarita García, o como hacen ustedes, escribirle de los países que tienen miembros del Salón de la Fama en Cooperstown. Puerto Rico, el Cache Rodríguez, por ejemplo. Venezuela, el gran shortstop Luis Aparicio. Panamá, el más grande relevista de todos los tiempos, ¿verdad?, en las grandes ligas y en el mundo, Mariano Rivera, y así por el estilo, ¿verdad? Y los cubanos que estén allí, a pesar de que las condiciones que se crearon después de la revolución le complicaron el asunto a los hermanos cubanos y sus aspiraciones a alcanzar Cooperstown. Ojalá que Héctor, si él no tiene tiempo o no me está escuchando, lo dudo porque escucha todos los días este programa,
Y alguien diría, ¿y quién no? Haga esa lista, país por país, quienes pertenecen a Cooperstown. Nosotros podemos decir que pertenecen 4 dominicanos, que debe ser un récord por nación. Juan Marichal, Peter Martin, Epifanio Guerrero y ahora el gran David Ortiz, que le bautizan como el Big Papi. También yo en estos días voy a dar mente para no solo esos detalles que le he pedido al doctor Gómez, sino ya yo pensando otros dominicanos que han merecido estar en Cooperstown, que merecen Cooperstown, pero que ni siquiera se les menciona. Ni siquiera nosotros los dominicanos los mencionamos, y eso no es justo. Mientras tanto, ¿verdad? Y va un palo largo, enorme, por el right field, la bola de 450 pies estremece el Fenway Park de Boston y viene corriendo por las bases para llegar a home, y acaba de anotar en Cooperstown David Ortiz.